Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en otro capítulo de Voces del Pasado. Hoy estamos en una tarde tan soleada para hablar sobre un conflicto bélico que quedará guardado en la memoria de todo el mundo por siglos. Terminó con la vida de 60 millones de civiles y soldados. Nos estamos refiriendo a la tan hablada Segunda Guerra Mundial, donde todo comenzó cuando Alemania invadió e incorporó a Polonia al Tercer Reich. Francia y Gran Bretaña eran aliados de Polonia y no soportaban más el pensamiento de Hitler sobre el espacio vital, por lo que lo llevó a declararle la guerra al Führer. Algo que siempre me intrigó es, ¿cuáles fueron las causas de este sangriento suceso? La principal fue el deseo de Hitler de tener cada día más poder e incorporar la mayor cantidad de tierras posibles, pero también la crisis económica proveniente de la caída de la bolsa de Wall Street de 1929 fue un factor importante en el estallido de la guerra. La integración de estas causas nos ayudan a comprender este suceso en donde había dos bandos o alianzas, que lo podemos pensar como dos equipos de fútbol rivales. Por un lado tenemos a los aliados, formados por Francia y Gran Bretaña, que luego se sumaron Estados Unidos y la URSS, y por otro lado al eje, Alemania, Italia y Japón. Un punto a destacar es que nuestro país siempre se mantuvo al margen de este conflicto. Antes de hablar a fondo sobre esto, vamos a destacar que en 1934 Francia y Gran Bretaña firmaron con Hitler pactos para mantener la paz, ya que estos países tenían como objetivo principal frenar el avance del comunismo por parte de los alemanes. En 1936, Alemania incorpora a su territorio la región de Renania, Austria, los Sudetes y Checoslovaquia. El Tercer Reich se había agrandado día a día y la preocupación junto a esto aumentaba. Lucy, hace un rato mencionaste que Alemania anhelaba incorporar a Polonia a su territorio. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, Polonia había firmado una alianza con Francia y Gran Bretaña, y Alemania en 1939 firmó un pacto de no agresión contra la URSS, y un pacto secreto en donde establecieron el reparto de Polonia. Hitler sabía que el ataque hacia Polonia debía ser rápido y fuerte, y así fue. Los civiles polacos se enfrentaron a los soldados alemanes, pero era muy difícil para ellos tener éxito en esta guerra relámpago, en donde atacaron por sorpresa al enemigo para que no reaccione, por lo que fueron fuertemente derrotados. Francia y Gran Bretaña, al enterarse de esta invasión, le declararon la guerra a Alemania, un 3 de septiembre de 1939. Esto fue el detonante de la guerra. Ahora vamos a continuar hablando sobre la primera etapa de la ofensiva del eje. La URSS se quedó con la parte oriental de Polonia, tal como lo había pactado con Alemania, pero Francia y Gran Bretaña no le declararon la guerra, porque en los acuerdos con Polonia, la invasión de la Unión Soviética hacia los polacos no estaba comprendida. ¿Qué territorios fueron incorporando a Alemania? A partir de 1940, Alemania fue incorporando nuevos territorios. Primero ocupó Dinamarca y Noruega, luego fueron por Europa Occidental, donde tuvieron que atravesar la frontera francesa con Alemania y atacar Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El tercer ataque fue hacia Francia. Los alemanes entraron a París, por lo que Francia quedó dividida en dos zonas, la zona norte y oeste. La zona sur, que esta quedó bajo el gobierno de resistencia y colaboracionista con los nazis, llamado Francia o Libre de Vichy. En este momento, el único enemigo que tenía Alemania era Gran Bretaña, quienes impidieron la invasión alemana gracias al desarrollo del radar, con los que pudieron detectar los aviones enemigos, por lo que los nazis suspenden la invasión hacia Gran Bretaña por un tiempo indefinido. ¿Y con Mussolini en Italia qué ocurría? Y lo que había sucedido con Mussolini en Italia es que seguía los logros de Hitler, por lo que despertó en él el deseo de victoria. Así le declaró la guerra a Francia y a Gran Bretaña. También logró invadir África colonial y los Balcanes. ¿Qué había pasado entre Hitler y la URSS con el tratado del que habíamos hablado anteriormente? Hitler rompe el tratado de no agresión hacia la URSS, por lo que en 1941 comienza el ataque alemán hacia la Unión Soviética, llamado Operación Barbarroja. Lograron entrar con éxito a Moscú, Leningrado y Stalingrado. Por el invierno, el hambre y las enfermedades obligaron a las tropas alemanas a retirarse del territorio soviético. Mientras tanto, Japón quería convertirse en el dueño del Pacífico, por lo que atacó a una flota norteamericana. Y Estados Unidos le declara la guerra a Japón y Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. En 1942 las tropas del eje seguían debilitadas. La zona del Pacífico era controlada por los aliados y en 1943 los alemanes decidieron rendirse en el territorio de Stalingrado y África. ¿Cómo te imaginas la caída del Tercer Imperio que derramó tanta sangre para constituirse? En 1943, los aliados comienzan los ataques contra Italia, Mussolini arrestado y ya fusilado en 1945. Su reemplazo firma tratado de paz con los aliados. Las tropas norteamericanas atacan a Alemania en Normandía y los aliados bombardean ciudades alemanas. Luego, la siguiente victoria de los aliados fue liberar París y reconquistar Francia y Europa Occidental. 2 días después de la muerte de Mussolini, Hitler se va a suicidar en su búnker en Berlín. Y en 1945, Japón fue conquistado por los aliados y los norteamericanos ingresaron a este territorio lanzando 2 bombas atómicas, una sobre Hiroshima y la otra en Nagashima. Este suceso fue el detonante para que el emperador se rinda. Tenemos una historiadora que nos va a contar sobre los distintos acuerdos internacionales. Supongo que fue fácil una vez que los totalitarismos cayeron. Se nos haría fácil pensar que una vez que los grandes líderes de los regímenes cayeran, la paz volvería a instalarse, pero para reconstruirse Europa lo cierto es que necesitó largas negociaciones, acuerdos y disputas. Como todos sabemos, Europa, gran parte de ella quedó totalmente destruida, además que acompañaban miles, millones de muertes y heridos. Podemos decir que el destino de Europa se jugó principalmente en distintas conferencias. ¿Pero cuáles fueron estas conferencias de las que acabas de nombrar? Primero vamos a arrancar con una conferencia muy conocida, la conferencia de Yalta, que esta se da en febrero de 1945. Las potencias aliadas más poderosas, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS, se reunirían en las costas del Mar Negro, hoy en día actual Ucrania.
Discutirían durante 7 días para debatir de qué manera llevarían a cabo las operaciones militares y finales contra los países del eje y cuáles serían las cosas fundamentales para asentar la paz. Principalmente en esta conferencia se dividiría Alemania, incluida su capital Berlín. Además, el país debería pagar fuertes reparaciones financieras y perdería parte de su territorio. Se crearía el Tribunal Internacional Crímenes de Guerra, que jugaría principalmente a los nazis. En esta conferencia, una de las cosas más importantes que hoy en día hasta la actualidad sigue es la creación de la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como ONU. Tendría un papel clave con las grandes potencias. Esta organización gubernamental no está por encima del Estado, por lo que hay cosas hoy en día que no puede emitir. ¿Y qué tendría que lograr Europa para reconstruirse? Principalmente una buena economía y replantar su democracia. Por último, en esta conferencia se acepta que la URSS incorpore distintos territorios, ya que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña creen que es la forma de convencer a Stalin para que colabore con la derrota de Japón. ¿Y cuál es la otra conferencia de la que nos querías contar? La otra gran conferencia es la de Potsdam. Esta se da en el mismo año, 1945, en Brandenburgo, actual Alemania. Se volverían a reunir las tres mismas grandes potencias para determinar que los territorios ocupados hasta 1937 de Alemania serían devueltos. Austria sería separado. Y cada potencia se va a encargar de autoconstruirse para no repetir lo que sucedió con Versalles. Además, importante, aparece Truman, el presidente de los Estados Unidos, endurecería la política hacia la URSS, lo que conllevaría a la Gran Guerra Fría. Y ahora sí, ¿cuáles fueron las principales consecuencias de la guerra vista desde abajo? Principalmente englobando son una cantidad de muertes y heridos inimaginables. La producción de alimentos se vio gravemente afectada por este conflicto. El problema preocupante era la cantidad de deshabitados o desalojados de sus viviendas y la incertidumbre errante de todas las personas que habían padecido el horror durante la guerra, ya que no sabían en quién confiar. ¿Cómo se ve el panorama ya para estos años? Este panorama se iría complicando cada vez más por la creciente competencia desatada entre los Estados Unidos y la URSS. Ambas potencias tenían sus propios proyectos para definir de qué manera se haría la reconstrucción. El mundo estaba dividido en dos, por un lado el imperialismo de Estados Unidos y el antiimperialismo de la URSS. ¿Qué doctrina implementaron los Estados Unidos? Los Estados Unidos complementaron la doctrina Truman con un proyecto de ayuda económica que lanzaron al principio de 1948. Este se lo conoció como Plan Marshall. El propósito de esto era detener el avance soviético y lograr que los partidos comunistas de los países de Europa Occidental perdieran el apoyo de la población. La URSS se negó a aceptar cualquier tipo de ayuda monetaria y les pidió a los países que hicieran lo mismo. Los Estados Unidos pusieron en marcha un sistema de abastecimiento que impidió que el hambre acabara con los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes eran los únicos países con una producción agrícola capaz de cubrir las necesidades de la empobrecida Europa? Los países eran Estados Unidos, Canadá y algunas naciones sudamericanas. Luego de la Segunda Guerra, los países de Europa Occidental buscaban recuperar las economías de su país, por lo que tomaron la idea de un Estado benefactor. ¿Cuáles eran las metas? Estas metas eran conseguir una situación de plena ocupación, un sistema de seguridad que cubriera a toda la población, garantizar un nivel de vida digno y generalizar un buen nivel de consumo. ¿Qué pasó en América Latina? Durante la Segunda Guerra Mundial, los países de América Latina fueron obligados a reemplazar la compra de los bienes industriales importados con la producción dentro de sus fronteras. ¿Qué sucedió con Argentina? En enero de 1944, la Argentina había roto relaciones diplomáticas con los países del eje y expulsó su territorio al embajador alemán. En 1945, después de 2 meses, también le declaró la guerra a Alemania. ¿Cómo se le dio un fin a esta tragedia? El fin a esta tragedia fue que América Latina no quedó al margen del conflicto por la supremacia mundial desatada entre las dos grandes potencias vencedoras y los Estados Unidos lograron imponer su hegemonía política y militar, además de aumentar su influencia económica en la región. Como conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto devastador que dejó una profunda huella en la historia y nos recuerda la importancia de trabajar juntos para evitar la violencia y promover la paz.